Floricanto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, Muy buenas tardes, feliz Navidad, maestra. Gracias, Días, maestra. noches, no sé. igualmente a todos los que nos hacen el honor de ver esta lección divina, feliz Navidad. Efectivamente, muy buenos días, tardes, noches en el momento que nos estén viendo. Maestra, ¿cómo pasaste la Navidad? Fíjate que muy a gusto aquí en familia, ¿no? Aquí Bendito en Dios. tu casa. Gracias. Y pues creo yo que así muy a gusto, muy sencillo, muy... Qué muy bonito. bendición. Pues nosotros también, gracias a Dios, pasamos la Navidad en casa, en familia, y yo creo que ese es un gran regalo, ¿no? De parte del Niñito Jesús, que mi familia, a pesar de ser tan grande, ¿no? Es difícil reunir a mis 5 hijos, aunque todavía son solteros, pues cada uno tiene sus horarios, pero la pasamos en familia, gracias a Dios, y bueno, pues también le quisimos dar ese regalo al Niñito Jesús de estar en familia. Entonces, pues bendito sea Dios que nos ha dado esta gracia y esta bendición. Y bueno, pues nos preparamos para orar con las lecturas de este próximo domingo, que en realidad es el último de El la último octava, de la ¿verdad? octava de Navidad. Sí. Así es, que este año de manera particular, lo dialogábamos desde la vez pasada, es una Navidad especial porque como Navidad cae en domingo, entonces tenemos un adviento de 28 días, o sea, precisamente de 4 semanas, y por lo tanto, ahora la octava de Navidad cae en domingo. Entonces, la octava de Navidad es la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Sí. Pero cotidianamente el domingo que queda está en dentro de la octava. Exacto. El domingo de la octava, pues es la Sagrada Familia. Exactamente, ¿no? Comúnmente, Exactamente, ¿verdad? ¿no? Y entonces Sí. este año la Sagrada Familia será el viernes. Exactamente, ¿no? Y entonces nos toca el domingo celebrar el último día de la octava. Así es algo especial, no es tan común y por eso se nos hace un poquito extraño, ¿no? Estar celebrando domingo y además la festividad, ¿no? Entonces, bueno, no olvidar que también el viernes es importante estar atentos a la Sagrada Familia, que también es una fecha importante. Sí. Y entonces vamos a orar con las lecturas del próximo domingo, que es Santa María, Madre de Dios. Exactamente. Y bueno, pues nos disponemos para iniciar esta oración. Ya hicimos, pues valga la redundancia, ya invocamos al Espíritu Santo y hicimos oración. Y ahora vamos al paso número 1, que es la Lectura. Muy bien, entonces con esta lectura no debemos olvidar que nosotros hacemos una vez la lectura, pero ustedes pueden o deben, sería muy bueno que le hicieran 2 o 3 veces. Si pueden, de varias Biblias, de varias traducciones, sería ideal para ir comparando digamos que las traducciones, el vocabulario que usan, pero recordemos que en este paso debemos estar atentos a qué dice El texto. Bueno, maestra, ¿nos ayudas, por favor? Claro. Vamos a proclamar el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Capítulo 2, del versículo 16 al versículo 21. Muy bien, adelante, maestra. Fueron deprisa
y encontraron a María, a José y al niño recién nacido, acostado en el pesebre. Cuando vieron esto, les contaron que les habían dicho sobre el niño, y todos los que oyeron lo que decían los pastores quedaron asombrados. María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. 8 días después, cuando llegó el tiempo de circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, nombre que le había dado el ángel antes de que fuera concebido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y ahora nos vamos al siguiente paso, que es... La meditación. Así es, la meditación. Y recordemos que la pregunta que tenemos que poner atención es, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué me dice? O sea, de todo lo que leímos, ¿qué me dice a mí? Y es para esto podemos apoyarnos de la primera lectura. Sí. Claro, recordemos que todas las lecturas están pues interconectadas, unas apoyan a las otras, pero pues yo creo que en esta ocasión la primera lectura va a ser iluminadora y nos va a dar una gran sorpresa y un lindo regalo, porque nos ayuda a enfocarnos en lo que nos quiere decir el texto y el día de hoy de manera particular en este domingo. Así que, maestra, yo creo que, ¿cómo ves si leemos pues completita la primera lectura? Sí, si gustas, claro que sí. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Está tomada de Números, ¿verdad? Del libro de Números, capítulo 6, del versículo 22 al 27. Perfecto. El Señor habló así a Moisés: dirás a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas, ustedes les dirán, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te otorgue su gracia, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate que creo que nos ayuda muchísimo a terminar de entender el Evangelio, porque el Evangelio termina diciendo, y le pusieron por nombre Jesús, ¿no? Dice, 8 días después, cuando llegó el tiempo de circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, nombre que le había dado el ángel antes de que fuera concebido. Y si nos vamos acá, dice... que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. O sea, nos hace referencia a la importancia que tiene el nombre de Jesús, que bueno, a lo largo de toda la Biblia lo dice, ¿verdad? Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, etcétera. Pero mucho más en este tiempo en el que pues Jesús ha nacido. Y no nada más nació cualquiera, sino nació el Rey de Reyes, el Salvador, y en el nombre va la misión. Sí, fíjate que, bueno, o sea, ahora sí que yo creo también, ¿no? Que esta oración, ¿no? Que si tú te acuerdas, también se le llama la bendición solemne. Así es. ¿No? Para nosotros casi en ese sentido la dan en las fiestas y en las ocasiones muy especiales, ¿no? Y entonces, primero que nada, ¿no? Es ver... si tú te fijas realmente lo que dice la oración, ¿no? Leo el versículo 24. Sí. Que el Señor te bendiga y te proteja. Entonces, primero hay que entender que eso lo dice el sacerdote al pueblo de Israel, claro, ¿verdad? Y en ese sentido se lo dice a nombre de Dios, porque Dios se lo está diciendo a Moisés, claro, para que en ese sentido se lo digan a Aarón, y entonces Aarón, como primer sacerdote de este pueblo, así va a bendecir a estos pueblos. Y entonces, fíjate bien, bueno, en este domingo, se juntan varias cosas. Porque si tú te fijas, esta fecha, que siempre en ese sentido es el 1 de enero, siempre, ya lo dijimos en el paso anterior, es la última fiesta, que en este caso es solemnidad, de lo que es la octava, ¿no? Y entonces, lo primero que habría que también explicar, ¿no? Es qué es una octava. Claro. Entonces, si tú te fijas, hay
en el año litúrgico hay 2 octavas, Sí, ¿no? así es. Es la octava de la Pascua y la octava de la Navidad, Así es. ¿no? Así es. Y entonces esa octava, en ese sentido, es solamente se hace en estas solemnidades porque diríamos nosotros que son los ejes de todo el año litúrgico, Claro. haz de cuenta, porque seguimos, vuelvo a decir, celebrando pues los misterios de Cristo y en este momento el nacimiento, la encarnación. Sí, Entonces, en ese sentido, la solemnidad de la Navidad se prolonga exacto. durante 8 días Entonces son... y eso es lo que llamamos octava. Así es, entonces es una celebración larga. Exactamente, O sea, ¿no? Digamos que nosotros estamos acostumbrados a celebrar el cumpleaños, la fiesta, el día y bueno, ya, gracias. Al día siguiente, otra cosa. Lo que nos dice la octava es que es el día y 8 días después. Seguimos en Exactamente. gran fiesta porque son grandes solemnidades, las más grandes. Y entonces Exactamente. se prolonga esta fiesta de Navidad. Después de la octava viene el tiempo de Navidad. Exactamente. Son tiempos ¿No? todavía dentro de que estamos pues cerquita de la Navidad, pero es tiempo. Este tiempo que estamos viviendo es la octava de Navidad, que es una celebración, Exactamente. como bien decía la maestra, prolongada, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, los que van a misa durante todo, o sea, en ese ¿Diario? sentido, diario, se dan cuenta que el padre, al momento de leer el ordinario de la misa, en el Ajá. sentido del Sí, 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 prefacio, el la prefacio. plegaria, todo lo que se lee, diríamos nosotros en la celebración eucarística, tú te das cuenta que él está diciendo las cosas como si como si la Navidad fuera hoy, aunque sea Así es. miércoles, aunque sea Así jueves, es, ¿no? así es. Precisamente por eso, porque en ese sentido sigue siendo hoy, ¿no? En tiempo presente. En tiempo Sí, presente, así ¿no? es, así es. Entonces, haz de cuenta que diríamos nosotros que se junta eso, ¿no? Este 1 de enero es el último día de ese hoy, Así haz de es. cuenta, o el último, vamos a ponerlo en ese sentido, la última hora de ese hoy, Claro. sí, haz sí, de sí. cuenta, ¿no? Y se empata eso con el calendario civil, ¿no? Claro, que es es el inicio del año, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, muchísima gente está muy acostumbrada a ir a la iglesia en esta Navidad, precisamente, ¿no? Bueno, entonces haz de cuenta que tradicionalmente esta bendición, haz de cuenta, se le da al pueblo judío cuando ellos también celebran su inicio de año. Sí. Ellos tienen una fiesta que es el famoso Yom Kippur, y entonces ellos en ese sentido leen esta bendición, haz de cuenta. Y entonces entonces haz de cuenta que es como el tiempo litúrgico conecta las dos fiestas, Así es. la octava y Sí. el inicio del calendario civil, Sí, haz sí, de sí. cuenta, ¿no? Sí. Y entonces lo que nosotros vemos sobre eso, haz de cuenta, es lo que ya leemos. Me voy a regresar tantito ahorita al Evangelio, ¿no? Lo que leemos, porque entonces ya va a ser, diría yo, un poco más claro el versículo 21. Claro. Si tú te fijas, dice 8 días después, ¿no? Entonces diríamos nosotros que en la octava, ¿no? Pero en ese sentido, 8 días después del nacimiento, ¿no? Por ley, Exacto. los niños tenían que ser presentados al templo. ¿Por qué? Porque los iban a circuncidar. Y entonces lo que nosotros vemos es que, diríamos nosotros, Jesús nace en un círculo social o en una comunidad social que es el judío o el judaísmo y cumple, diría yo, desde chiquito lo que sería la ley, ¿no? Claro. Y en ese sentido son María y José, ¿no? El que lo llevan cumplido los 8 días para realizar el rito de la circuncisión que hace que entonces Jesús pertenezca al pueblo de Dios. judío, Sí, claro. ¿no? Y entonces, fíjate bien, vuelvo yo al versículo 24 que dice que el Señor te bendiga y te proteja. Diría yo que podríamos decir, ese es el deseo, ¿no? De incluso cualquier padre de familia, Claro, cualquier amigo, ¿no? claro. Que el Señor te bendiga y te proteja. Lo interesante es lo que viene en el versículo 25, dice que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te otorgue su gracia. En el Antiguo Testamento, maestra, tú lo recordarás, ¿no? El rostro de Dios no se muestra. Así es. Porque Estaba en oculto. ese sentido no se podía ver porque equivalía en buena onda
a la muerte, Claro, en el a que sentido ya sí. de que como es tan chiquitiguao el asunto Sí, en buena sí, onda, sí, ¿no? sí, La tan presencia de grande. Dios es tan Sí. sobrecogedora sobre todo, ¿no? Y la santidad y todo lo que es Dios, en ese sentido, no pueden ver el rostro. Así ¿Sí es. me explicó? Sí, Entonces, de hecho, Moisés, Exactamente. cuando estuvo tan cerca, él se tapó, o sea, dice la palabra de Dios, se tapó el rostro para no ver a Dios. ¿no? exactamente, ¿no? Y si tú recuerdas, es el mismo Dios el que lo Claro. cubre. Sí. Porque así como que dice, no te quiero morir, Espérame no quiero que te mueras todavía, compadre, Sí. ¿no? Entonces por Tienes eso lo todavía algo cubre, que lo hacer. protege con su mano, haz de cuenta, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Haz de cuenta, en ese sentido, diría yo, es solo al pueblo de Dios y solo al hombre justo es el que, en ese sentido, el rostro de Dios se mostrará a ellos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces nosotros, me regreso yo al Evangelio, ¿no? Que ya le saqué otra vez los listoncitos, ¿no? Pero es Lucas Es capítulo Lucas 2, ¿no? 2. Entonces haz de cuenta que en el Evangelio lo que yo quiero que veas es cómo empieza el versículo, ¿no? Fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño recién nacido acostado en el pesebre, ¿no? Entonces, si tú te fijas, se da una como especie de cumplimiento. Claro. Porque entonces ya Dios en ese momento está mostrando El rostro. su rostro. Claro. ¿Y qué está ocurriendo? Se nos otorga entonces la gracia. Claro. ¿Cuál es esa gracia? La de los hijos de Dios. Así es. Ser hijo de Dios, Y, ¿no? si nos vamos al 26, también dice que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Exactamente. Y efectivamente el niño Jesús, Dios hacerse hombre en un niño pequeñito, por supuesto que te da paz. Exactamente. Y aparte de eso, cuenta que también es uno de los títulos que vienen en el profeta Isaías. Haz de cuenta que al Mesías se le llama el príncipe de la paz. Claro. Entonces diríamos que, haz de cuenta, lo que yo quiero que veas es que nosotros, bueno, al menos yo leo esta bendición viendo el rostro de Jesús, Claro. ¿no? Y entonces cómo Él, con su venida, con su nacimiento, Sí. inaugura, haz de cuenta, lo que sería ya la bendición de Dios, Claro. el tiempo El de tiempo gracia de de gracia. Dios, Sí. que es el Kairos. Exacto. Y entonces entiendes por qué es la última fiesta de la octava, que es Claro. hoy. Sí, por supuesto, por supuesto. Y por supuesto que también dice que aquellos que invoquen mi nombre sobre los israelitas, yo los bendeciré. Y volvemos a donde empezamos. Ajá. El nombre de Jesús, que tiene gracia y bendición, que derrama gracias y bendiciones, y que ya le podemos llamar Jesús porque ya tiene un rostro. Exactamente. Exactamente. Y es lo padre es eso, que ya el rostro de Dios Ya está descubierto. nos muestra, ¿no? Develado. Es que develado, exactamente. Justo en esta octava de Navidad el padre en mi parroquia hacía esta referencia, ¿no? O sea, antes estaba todo velado, pero como con el nacimiento de Jesús viene la luz, ¿no? Viene la paz, viene la sabiduría, que se hace persona, entonces al tener un rostro se nos desvela, o sea, se nos devela el rostro de Jesús y entonces ya podemos verlo como persona, lo podemos comprender. Exactamente. ¿no? O sea, Dios se abaja para que nosotros podamos ser un poquito elevados a Él y poderlo comprender la grandeza de lo que está sucediendo. Dios, en su infinita misericordia, Dios manda a su Hijo, a su Verbo, para que nosotros podamos comprenderlo y pues como nuestra inteligencia es limitada, necesitamos un concepto específico, es decir, una imagen específica, y Dios se hace hombre para que lo podamos ver y comprender. En días anteriores, la fiesta de San Juan Evangelista, el Evangelio dice, vio y creyó. O sea, vio, ¿no? Sí. Específicamente. Entonces, es importante que nosotros nos demos la oportunidad de ver a Jesús hecho hombre y creer que las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en él.
exactamente, lo ve uno. ¿no? Entonces, y en este sentido, en la primera lectura, pues la bendición solemne toda dice que el Señor te conceda ver su rostro. En pocas palabras, es decir, que puedas verlo y creerle. Exactamente. ¿No? Bueno, pues ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso después Sí, de maestra. esta larga meditación? Vámonos al Sí. siguiente paso, ¿qué es? La oración. La oración que nos permite decirle algo a nosotros, a Dios. O sea, de este texto que acabamos de meditar, que ya algo nos dijo Dios a nosotros, pues ahora nos toca responderle, ¿no? O sea, ¿qué le vamos Sí. a decir nosotros con nuestra oración? Y bueno, pues nos podemos apoyar de el Salmo. ¿no? Que ya de suyo son oraciones hermosísimas. Ahora tocaría el Salmo 66, Sí. que dice más o menos así: Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Pues este domingo yo le quiero dar gracias al Señor por su mamá, porque al ser su madre, ella es también madre de nosotros. Y le quiero pedir a ella que interceda por mí. Amén. Amén. Señor, gracias por hacerte visible para que nosotros te podamos comprender. Gracias por dejarnos a tu madre, que también es nuestra, que nos la entregaste en Juan y que pediste que la acogiéramos en nuestro corazón. Yo te quiero pedir que me permitas acoger a María en mi corazón como madre tuya y madre mía, y así que sea ella pues un auxilio en toda mi vida, como persona, como madre, como mujer, y que yo tenga la capacidad de esforzarme para alcanzar las virtudes que María tiene, y que ella interceda por mí ante ti y por mi familia y por todos los que has puesto en mi corazón. Amén. Amén. Bueno, pues vámonos al siguiente paso, que es... La contemplación. Y bueno, pues para contemplar, ahora sí tenemos que poner énfasis en un versículo o versículos. Tenemos que estar atentos y ver qué resuena más en nuestro corazón, qué es exactamente lo que Dios nos está diciendo específicamente a cada uno de nosotros. Y para esto podemos apoyarnos también de la segunda lectura, ¿verdad? El día de hoy también es muy cortita, me encantaría que la pudiéramos leer. Está gustas. tomado de Gálatas, del capítulo 4, versículos del 4 al 7. A ver, maestra, por favor. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley, y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Y porque ustedes son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el mismo que grita, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo también eres heredero por decisión de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué maravilla, cómo
podemos ver aquí que todo lo que hemos leído pues, también aquí tiene cumplimiento, ¿no? Sí. Y nos lo dice, ¿no? Como resonancia. Sí, ¿Haz de cuenta? ¿no? Sí. ¿No? Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y luego dice, nacido bajo la ley. Exactamente lo que estábamos hablando. A los 8 días Jesús es circuncidado porque María y José lo llevan a cumplir la ley. Exactamente, ¿no? Entonces, está bajo la ley, pero ojo, después dice, ¿no? Para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley. Entonces, lo que dice es que Jesús, bueno, desde mi punto de vista, viene a abolir esa ley y hacerla, no que tengamos que cumplir la ley por la ley misma, sino porque la ley está en nuestros corazones y porque cumplamos la voluntad de Dios, ¿no? Sí. Entonces, pues todo tiene como resonancia, como bien decías, ¿no? Sí. Otro punto que me llama mucho la atención a mí es Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, ¿no? El mismo que grita Abba Padre en el versículo 6, porque mucho hablamos en el Adviento de preparar el corazón para recibir a Jesús y suena como una figura retórica así como muy linda, ¿no? Y los nacimientos que bueno, pues nos dan ternura, pero dices, ¿de verdad? Y aquí para mí me resuena muchísimo esto porque dice, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces, desde mi humilde punto de vista, pues sí tiene razón esto de preparar el corazón para recibir ese espíritu del Hijo, ¿no? Que va a estar en nuestro corazón y que nos quiere acompañar durante toda nuestra vida, específicamente durante este año que comienza, ¿no? Y que hace referencia también a su madre, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Pues fíjate que, bueno, sí, coincido con todo lo que has dicho, maestra, y entonces yo me quiero detener sobre todo en un versículo de esta carta, ¿no? Que me lleva otra vez al Evangelio, que es como empieza esta lectura del capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, una de las cosas que sorprende es que precisamente Pablo, ¿no? hable de nacido de mujer, ¿no? Es una de las pocas referencias que tiene Pablo hacia la Virgen María. Pablo casi no habla de la Virgen María, entonces esta es una de las pocas referencias que tiene. Y entonces, precisamente es nacido de mujer, y en ese sentido, María lo que le da, ¿no? al Hijo de Dios es la carne, ¿no? En ese sentido, la carne, ¿no? Y entonces eso, diría yo, es lo que nos lleva al sentido de la fiesta de este domingo, ¿no? Porque entonces, diría yo, el asunto está en que María es la Madre de Dios, ¿no? Y entonces ella lo ha dado, fíjate bien, lo ha dado al mundo, ¿no? Y no nada más, diríamos nosotros, no es nada más darlo a luz como hijo, sino precisamente el acento está en darlo a luz. Por eso es tan importante esa circuncisión, porque haz de cuenta que como primogénito, Jesús aparte es consagrado a Dios. Exactamente. Entonces María, es súper importante en el Evangelio que María y José, los dos lo lleven, ¿no? Y los dos en ese sentido le pongan el nombre de Jesús. Entonces no es nada más darlo a luz, sino regalarlo al mundo, ¿no? Y entonces este Evangelio denota, el Evangelio de Lucas, y en esta lectura propia evoca la frase con la que yo me quedo el día de hoy, que es precisamente la del versículo 19, ¿no? También que yo. Es, ¿verdad, maestra? Yo sabía que esta es su debilidad, maestra. Entonces dice, María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Así es. Fíjate que estuve yo, ahora sí que, te voy a ser honesta, esta fiesta me picó, ¿no? Porque estaba yo así como que hay Santa María de Guadalupe, ¿no? Y entonces, haz de cuenta que cuando estuve, o sea, yo tiendo mucho, tú me conoces, maestra, entonces yo tiendo mucho a leer, así como para que me den ideas, ¿no? Y entonces ya sobre eso digo, qué interesante está esto, ¿no?
Claro. Entonces, haz de cuenta que, entonces en esta frase, o sea, en este versículo propiamente, las palabras que aparecen en griego, haz de cuenta, eso de conservar, en otras Biblias dice guardar, Ajá. pero haz de cuenta que lo que quiere decir la palabra en el griego es custodiar Así algo es. sumamente valioso, ¿no? Exactamente. Entonces, todo lo que María está viendo, haz de cuenta, María lo guarda como algo preciosísimo. Haz de cuenta como esa famosa perla. Exacto. Haz de cuenta, Sí, la sí. guarda ella y la guarda en su corazón, que volvemos al punto, ya lo hemos tocado, ¿no? María, o sea, el corazón es el centro de la Exacto. persona Sí, sí, sí. en la Biblia, ¿no? Sí. Entonces María lo guarda, vuelvo a decir, como lo más precioso que puede haber en este mundo, en ese sentido, ¿no? Y luego la segunda palabra es meditaba, ¿no? Fíjate que bien chistoso porque entonces esa palabra en el griego original, la palabra que usan es la palabra símbolo, haz de cuenta, simbalein. Y entonces lo que quiere decir eso es que María hace, o sea, lo está viendo y diría yo, enchufa Ajá. acá, Se lo conecta. va rumiando, Sí, haz de cuenta, exacto. le va precisamente poder guardar eso y llevárselo en ese sentido y regresar a ello. ¿Sí te das Y cuenta? al final de cuentas lo contempla. Ella lo contempla, Sí. pero también lo va, o sea, lo Lo va va haciendo suyo. como, exacto, Lo va y lo va como interiorizando, tejiendo, ¿no? haz de cuenta, es lo que Ajá. yo quiero que veas, que, o sea, María en ese sentido, desde un punto de vista obviamente muy, en una galaxia muy lejana diría yo, ¿no? Pero María tampoco recibió las cosas de golpe. Ay, no, ¿Sí claro. me explico? Sí, Sino claro. que independientemente de que está la llena de gracia y todo lo que tú quieras, ¿no? Y que obviamente ha de haber tenido una inteligencia muy particular, ¿no? Sí, claro. Pero ella, lo fantástico es que todo, hace cuenta, todo le habla de Dios. Y Exacto. eso que le habla de Dios, ella es capaz de guardarlo y en ese sentido meditarlo. O sea, Sí, sí, ir sí. viendo cómo eso va formando y le va dando el camino de Dios. Sí, ¿haz de claro, cuenta? claro. Es ¿No? que me imagino que a ti te ha de haber pasado en ocasiones, y a mí también, y a ustedes que nos ven, cuando de pronto traes una situación en el corazón y vas y vienes y no encuentras la respuesta y vas a misa y el evangelio, Sí. justo las palabras, ¿no? Entonces dices, me está hablando a mí. Sí. Bueno, ese checar, ¿no? Ese te dices, claro. Pues seguramente María, ella era estudiada, o sea, no era gente, digamos que del pueblo normal, sino ella sí tuvo estudios, a ella la prepararon y entonces conocía las escrituras. Sí. Y entonces seguramente también le pasó Esto ya lo oí. esto lo leí, esto y tenía que pasar, aquí dice, ¿no? Sí, O sea, ajá. y en mi hijo se ¿No? está cumpliendo. Exactamente. Entonces, imagínate imagínate la impresión del corazón de María, ¿no? De decir, y está aquí en mis brazos, y lo tengo yo aquí. O sea, entre asombro, alegría, angustia, porque yo que soy mamá digo, ay, Señor mío, ¿qué voy a hacer con este niño, no? Ahora imagínate sentir que tienes en los brazos al Hijo de Dios, que también es tuyo, Ajá. y que se está cumpliendo todo aquello que Dios te había prometido. Y sabes, Y entonces, sí. perdón, No, sí. el guardar las cosas en su corazón implica eso, o sea, ir como quien dice guardándolo e irlo digiriendo poco a poco y decir, wow, o sea, como bien dices, rumiarlo y regresar a él. Yo creo que a las mujeres más que a los hombres nos pasa el regresar a un pensamiento y darle vueltas y seguirlo meditando y darle hasta que dices, sí pasó, Sí. ¿no? Y fíjate que diríamos nosotros una de las cosas que es muy importante en esta fiesta de María, Madre de Dios, es que al ser Madre de Dios, al ser Madre de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, entonces ella, vuelvo a lo que decíamos el domingo pasado, ¿no? Ella da a luz a la nueva criatura. Sí. Y entonces eso es lo que hace cuenta. En ese sentido, en María nacemos todos. Claro. Eso es lo que la convierte también en nuestra madre espiritual. Madre nuestra, claro. ¿No? Sí, y entonces sí. es eso, hace cuenta, como que esos dos polos, ¿no?
es lo que celebramos este Sí, domingo, así es. ¿no? María, Que sea Madre de nuestra Dios. madre de Dios, pero que sea nuestra madre, Sí. ¿no? Y creo yo que entonces, para mí, ¿no? Eso ya es muy personal. Sí. Esa frase, ¿no? Que Lucas repite varias veces, ¿no? Es una de las mejores definiciones de María, Sí. ¿no? Quiero ser como ella. Sí, yo también. No, bueno, ¿No? yo también, yo también. Y entonces, bueno, en esta ocasión coincidimos en poner énfasis en esta frase. María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y esto nos debe llevar a una acción bien concreta. ¿Y cuál va a ser tu acción, maestra? Pues ya lo platicábamos, maestra. Vuelvo a repetir, ¿no? Eso de guardar las cosas en el corazón y meditarlas, ¿no? Me ha calado hondo en esta ocasión. Y entonces pienso yo, cada que yo vaya a misa, así, literal, ¿no? Y diría yo que esto no va a ser una acción de nada más esta semana, ¿no? Sino Ajá, de se aquí vale. para el real, Se vale. ¿no? Como que realmente ser una escucha de toda la palabra de Dios, pero también de toda la misa, ¿no? O sea, Claro. porque hay veces que nada más contestamos por contestar, ¿no? Y como que no escuchamos realmente lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y entonces como que eso, todo eso, o sea, palabra de Dios junto con toda la celebración, Sí. eso es lo que yo quiero guardar en mi corazón y durante el día realmente pues meditarlo, ¿no? Entender cómo ahí Dios me habla y cuál en todo eso en el transcurso del día discernir, meditar la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Qué cosa tan linda. Gloria a Dios. Amén. Pues mi acción, y como bien dices, coincidimos en que no es nada más esta semana, sino todo el tiempo, ¿no? Yo hoy, este domingo, renovaré mi aceptación a esta maternidad espiritual que Dios me ha llamado y aceptaré y guardaré en el corazón a todos aquellos que me ponga Dios en él y también meditaré todo lo que me quiere decir Dios en ellos y en su palabra, ¿no? Como alguna ocasión un obispo me dijo, acogerlos. Acogerlos en el corazón, así como María acogió todas estas cosas y las guardó, que nuestro corazón, nuestro me refiero al mío y al de los que están en mi corazón, se vuelva un sagrario. Amén. Amén. Y bueno, pues con esto, fuertemente, Punch. el día de hoy ha sido una oración muy sentida, muy fuerte. Agradecemos que nos acompañen y que nos aguanten con tanta cosa que decimos. Gracias de corazón. Y pues si tú tienes alguna acción concreta o alguna meditación que quieras compartir, pues ojalá que te animes a ponerle en los comentarios. Gracias a todos aquellos que nos han hecho comentarios. De verdad, qué bendición saber que están ahí con nosotros, que nos van acompañando. Y bueno, pues esperamos que la próxima semana podamos seguir haciendo oración con la Lección Divina. Aprovechamos para desearles un excelente año nuevo, ¿verdad? Un 2023 lleno del amor de Dios y que pues tengamos todavía mucho tiempo para poder seguir orando con las Escrituras. Amén. Maestra, muchas gracias por acompañarme. Maestra, a ti. La maestra Olga y una servidora Silvia del Valle, nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hasta luego.